cuando se trata de hacer lo bueno, no siempre resulta ser bueno lo que hacemos. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Cuando se trata de hacer lo bueno, no siempre resulta ser bueno lo que hacemos. El problema radica que damos por hecho que al aceptar a Cristo en forma automática hacemos lo bueno. Y no es así. Tiene que aprenderse a hacer el bien. Por eso a veces cometemos el error que cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ya queremos nosotros verlo inclusive viviendo una vida madura. Si le vemos manifestaciones del mundo en él, porque de allí viene y todo eso, hasta nos escandalizamos. Y ya aceptó a Cristo, decimos, y cómo, y lo que dijo, lo que está haciendo. Es que se necesita aprender a hacer el bien. Esto no viene automático. En forma automática viene la salvación cuando la persona se arrepiente verdaderamente y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Inmediatamente el Espíritu lo hace nueva criatura, lo regenera y se queda morar en él, precisamente para ayudarlo a que aprenda a hacer el bien y apartarse del pecado. Eso es lo que debemos nosotros entender, pero no nada más para un recién creyente. Es tarea de toda la vida. Una persona puede tener mucho tiempo en el cristianismo, sin embargo, en muchos aspectos a veces no ha aprendido a hacer el bien y aún tiene que luchar. Y a veces un bien que se está haciendo se retrocede y a veces se hace mal, que tenemos que también reaccionar, también cambiar de vida en ese aspecto para ir mejorando la vida cristiana, la vida espiritual. Por eso, hermanos, el tema de esta mañana se titula 4 reflexiones de lo que es bueno. 4 reflexiones de lo que es bueno. Y la estaremos mirando de cerca y miraremos precisamente qué sucede en estas 4 reflexiones. La primera, muchos viven su vida al revés. El pasaje que vamos a leer le está hablando nuestro Dios a su pueblo, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y fíjense cómo les dice el Señor que estaba viviendo el pueblo. En Isaías 5:20 dice, si quieren buscarlo bien y si no escuchen la lectura, dice, hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El pueblo de Israel estaba viviendo, la mayor parte del pueblo, su vida al revés. A lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo. Hacían hoy día y todos los tiempos, mucha gente hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Lo amargo lo ponen por dulce y lo dulce por amargo. Hacer lo bueno nos exige nombrarle a todo por su nombre sin cambiar su naturaleza. Lo que es bueno, aquí en China, sea que lo cometa yo o lo estemos haciendo yo o usted. Y lo que es malo en donde estemos, sea que lo esté cometiendo yo o lo esté cometiendo usted. Tenemos que nombrarle a las cosas por su nombre, por su naturaleza, sin cambiarlas. El cristiano debe vivir al derecho y no al revés, como lo estaba haciendo en este caso el pueblo de Israel. Tenemos que estar viviendo, acuérdense que estamos viendo 4 reflexiones de lo que es bueno. Y ya leíamos el pasaje base de todos estos temas acerca de lo bueno. El pasaje base es Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es que pecado, en este caso. Segundo, hacer lo bueno debe aprenderse. Fíjense lo que dice Amós capítulo 3 verso 10. También le está diciendo nuestro Dios al pueblo de Israel.
Amós 3:10 dice: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. No saben, inicia diciendo, no saben hacer lo recto. Hacer lo bueno debe aprenderse. No saben hacer lo recto. Hacer lo bueno no viene como en forma automática. Tenemos que aprender a hacer el bien. Primero, teniendo conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Se aprende teniendo conciencia o conocimiento y conciencia de lo que es bueno y es malo. Decidiéndose, desde luego, a hacer lo que es bueno. Si ya tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, hay que decidir hacer el bien. Es lo que nos dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero si cambiamos el texto, diríamos: el que sabe hacer lo bueno y lo hace, no está pecando ante Dios. Pero cuando ya decidimos hacer lo bueno, al saber hacer lo bueno, tenemos que perseverar en hacer el bien, pagando el precio por ello. El cristiano debe saber lo que es bueno y aprenderlo a hacer. Si falla una vez, debe intentarlo de nuevo, hasta que se le haga una buena costumbre hacer el bien. Hacer el bien se aprende y se persevera en hacerlo. Fíjense lo que nos dice, hermanos, si quieren leerlo conmigo, está bien, Hebreos 5. Hebreos 5. La carta de los Hebreos nos habla acerca de un caso, a veces es muy típico en las iglesias cristianas, este caso que nos habla el escritor a los Hebreos. Él se estaba refiriendo a los cristianos de su tiempo, pero como pues, la palabra del Señor es para todos los tiempos, entonces este mensaje puede aplicarse a cualquier tiempo en la forma de vida en que la persona esté viviendo. Hebreos 5, 11 al 14. Yo leo el 11, ustedes el 12, así hasta nos unimos en el 14. Dice la Biblia: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Dice: pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso, estamos diciendo que el hacer el bien se aprende y se debe perseverar en ello. Dice el pasaje: por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La gente madura es madura porque ha aprendido a hacer el bien, porque ha avanzado a hacer el bien. Y si ustedes se fijan, aquí el escritor de los Hebreos nos menciona que no tiene que ver el tiempo, sino el conocimiento y la práctica. ¿Cuántas personas habiendo a veces se huelgan de tener 40, 50 años en el cristianismo y son tan niños y tan inmaduros que a veces lo rebasa una persona que apenas acaba de aceptar a Cristo? Dice el escritor a los Hebreos: debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo. Aquí podemos poner un énfasis claro: después de tanto tiempo tenéis necesidad que eso os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser
necesidad de leche y no de alimento sólido. A veces, hermanos, se es necesidad de esto, y repito, no se tiene que ver tanto con el tiempo que la persona está en el cristianismo, sino más bien con el conocimiento del bien y del mal y la práctica del bien. La persona llega a ser madura en los caminos santos de Dios, que no lo pueden mover nada. ¿Sí? En este caso, ya para esa persona es alimento sólido. Ustedes y yo sabemos que un niño, sobre todo cuando acaba de nacer, sería muy incorrecto, por ejemplo, darle carne. Primero, ni siquiera tiene dientes para masticar. Segundo, aun cuando le muelan carne, se la muelan carne y se la den, es incorrecto porque le va a hacer mal. Este niño necesita leche. La carne vendrá después, cuando ya empieza a avanzar en su físico. Entonces empieza a avanzar en el crecimiento y ya empiezan todos los órganos a ponerse en su lugar y ya empieza a tener un crecimiento que después ya se le puede empezar a dar un alimento un poco más sólido, hasta que llega a comer los alimentos más sólidos, porque el aparato digestivo ya está precisamente adaptado para ello. ¿Sí? Entonces, hermanos, hacer lo bueno debe aprenderse. Nos dice la Biblia con toda claridad en el pasaje que le leíamos de Amós 3:10, no saben hacer lo recto, dice Jehová. No saben hacer lo recto. Hacer lo recto se aprende. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña. Rapiña era algo malo. Y despojo en sus palacios. Despojo era el despojar a todos los pobres, a toda la gente, para hacer lo suyo. Despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza y sus palacios serán saqueados. Y empieza a dar la sentencia el profeta para la gente que no sabe hacer el bien. ¿Sí? En este caso, hacer lo bueno entonces debe aprenderse. Pero, hermanos, en tercer lugar, la ausencia de la conciencia de culpa no significa que estamos haciendo el bien. La ausencia de conciencia de culpa no significa que estemos haciendo el bien. Fíjense, hermanos, allí en la Biblia, en el libro de Jonás, Jonás, capítulo 1, 4 y 5 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Válgame, en un evento tan tremendo como era, ya la barca casi se rompe, las olas y el viento azotando, y los marineros expertos no podían casi sostenerla, y él se baja a una parte un poco más segura y se echa a dormir. Estamos viendo que la ausencia de conciencia de culpa no significa que estemos haciendo el bien. Jonás había desobedecido a Dios y Dios demostró su enojo por esto. En los versos 1 al 4 encontramos esto: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pasando y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y ya dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande
atacar a Nínive. Pero él, porque los ninivitas eran gentiles, y para Jonás, celoso del judaísmo, los gentiles lo único que merecían era castigo de Dios y que Dios los barriera de la faz de la tierra, de acuerdo a la concepción del profeta Jonás y de acuerdo al judaísmo en términos generales. Le era inconcebible a Jonás que Dios tuviera misericordia de un pueblo gentil y les enviara que les predicara precisamente para que pudieran salvarse en este caso. Así que dijo, bueno, aunque Dios me está enviando, yo la verdad no le obedezco. Yo me voy para otro lado y a ver si puedo huir de la presencia de Jehová. También, hermanos, allí hay, si ustedes se fijan, en forma muy sutil o un poco escondida, está la gran verdad, que Jonás como profeta también era un poco ignorante, o por lo menos apagó completamente su conciencia de culpa, ¿sí? En este caso. Así que pensaba que podía huir de Dios. ¿Qué profeta o qué gente en aquel entonces que conocía a Dios o sabía de la historia de Dios? Pues todos sabían que Dios era omnipresente y que estaba presente en todo lugar. ¿Cómo pues entonces podría huir Jonás de la presencia de Dios? Pero él pensó hacer esto. Jonás sabía que había desobedecido a Dios y que Dios estaba enojado por esto. Los versos 9 al 12 de Jonás 1 mencionan: y él le respondió, soy hebreo. Cuando ya lo interrogan allí en el barco y todo eso, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás sabía que había desobedecido a Dios y que Dios estaba molesto con ellos, por ello. Pero Jonás prefería acallar su conciencia de pecado, y bajarse a los camarotes adentro y echarse a dormir. ¿Qué hizo Jonás? Desde luego que apagó su conciencia de culpa y se echó a dormir. Qué tremendo, hermano. Dice los versos 4 al 6 que ya leíamos, sobre todo el 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Todos hermanos, a veces uno ni siquiera puede comprender los eventos que encontramos escritos y las cosas que han pasado a través del tiempo. ¿Cuántos cristianos hoy día hacen como Jonás? Viven una vida en desobediencia a Dios y se echan a dormir, apagando su conciencia de que están en desobediencia, y viven el sueño de los irresponsables. No debemos hacer esto, sino al contrario, luchar en contra de la desobediencia y así agradar a Dios. Jonás después lo hizo y agradó a Dios. En el capítulo 3, verso 1 al 5, encontramos otra vez a Jonás. Bueno, en todo el libro de Jonás, pues allí está él presente, pero en el 3, 1 al 5 menciona: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive mi ciudad, grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se
hasta el menor de ellos. Y dice el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apagará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y fíjense lo que dice el verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. A veces, hermanos, no debemos nosotros esperar para obedecer a Dios, esperar que nos pasen cosas tan tremendas como le pasó a Jonás. Le dicen los hombres: bueno, ¿qué has hecho? Tú eres hebreo, ¿qué has hecho? No, pues yo temo al Dios de los cielos, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. El mar estaba embravecido y estaba la nave queriéndose partir, y ya. Los hombres temieron más. ¿Qué haremos? Les digo, pues sencillo. Aquí vemos una grandeza de Jonás. Muy simple y sencillo. Como yo soy el culpable, tírenme al mar y el mar se va. Dios no le había dicho: mira, Jonás, tírate al mar, yo ya tengo un gran pez, y luego el pez te va a comer, y te va a vomitar afuera, y todo eso, yo te voy a salvar. Dios no le había dicho absolutamente nada de eso a Jonás. Jonás sabía que al tirarlo al agua, en esa agua embravecida, rápidamente él iba a morir. Esto nos indica, hermanos, que Jonás fue por lo menos responsable en su aspecto de pecado, y estuvo dispuesto a pagar el precio por su pecado, lo que muchos no, hermanos. A veces se peca, a veces estaciones no somos responsables, no nos hacemos responsables de nuestras acciones incorrectas, por lo menos para no autojustificarnos ante los demás. Desechado Jonás, ciertamente, el agua se aquieta, el gran pez que Dios había preparado come Jonás. Duró 3 días allá en el pez, sin que el pez, era un pez especial, acuérdense, o por lo menos Dios estaba realizando el milagro. Algunos dicen que era una gran ballena. La Biblia no nos dice el nombre del animal, pero lo que sí nos dice es que Jonás, los ácidos que tienen para digerir los alimentos, tanto animales inclusive como seres humanos, no hicieron estragos en Jonás. Allá tuvo 3 días y 3 noches Jonás en el vientre del gran pez. Allá reconoció su pecado, allá se arrepintió, allá le pidió perdón a Dios, hizo una gran oración en el vientre del pez. Al tercer día va el pez y lo vomita afuera del agua, en la playa, y luego otra vez escucha la voz de Dios. Qué maravilloso y qué paciente es Dios a veces con cada uno de nosotros. Pero a veces no malinterpretemos la paciencia y la misericordia de Dios, porque alguien dijo: los molinos de Dios muelen despacio, pero al fin y al cabo mueren. Luego viene palabra de Dios otra vez a Jonás, y le dice: Jonás, una vez más te vuelvo a dar la misma orden. Vete y predícales a Nínive que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida por tanta maldad y tanto pecado. Y ya Jonás, con toda esta lección, pues ya sería, yo diría, el insensato de insensatos, el rebelde de rebeldes, el contumaz de contumaz, si no hubiera obedecido con todo lo que le pasó. Sin ni tardo ni perezoso, fue y obedeció a Dios. Y el resultado ustedes lo vieron. Desde el rey, todos los súbditos y la gente misma, todos se arrepintieron y Dios les perdonó. ¿Cómo
quisiéramos nosotros que nuestro mensaje hiciera efecto en el corazón de la gente. A veces, hermanos, ni siquiera en nuestro corazón los mensajes hacen efecto. Los pastores se oran, los pastores se desvelan, los pastores se desviven predicando, enunciando la palabra santa de Dios, combatiendo el pecado y la maldad, y como dice Santiago, pero son oidores de la palabra, no hacedores de ella. Son como la gente que mira su rostro en un espejo y tan pronto lo ve, se va y se olvida de cómo era. Se acaba el culto, se van, y aunque la gente esté en los mismos problemas por los cuales se predicó y por los cuales se enseñó, lo siguen practicando día a día, día a día, y su conciencia la apagan y se echan a dormir como Jonás. Entonces, hermanos, no debemos hacer esto, sino al contrario, hay que luchar en contra de la desobediencia y así agradar a Dios. Jonás lo hizo y agradó grandemente a Dios. Entonces queda claro que la ausencia de conciencia de culpa no significa que estemos haciendo el bien. Si usted o yo estamos haciendo el mal, pero hemos apagado nuestra conciencia y ya la conciencia no nos dice nada, pues yo estoy haciendo el bien, yo no me siento que estoy haciendo el mal. Bueno, para eso hay que verlo a la luz de la palabra del Señor. Si aquello que yo estoy haciendo es bueno o aquello que estoy haciendo es malo ante la presencia santa de nuestro Señor. Por último, hermanos, en cuarto lugar, las presiones sociales no deben de impedirnos hacer lo bueno. Estamos viendo 4 reflexiones de lo que es bueno. Ya dijimos que muchos viven su vida al revés. A lo malo le nombran bueno, a lo bueno le nombran malo, a las tinieblas le nombran luz, a la luz le nombran tinieblas, a lo amargo le nombran dulce y a lo dulce le nombran amargo. Muchos viven su vida al revés. También dijimos que hacer lo bueno debe aprenderse. No, esto no viene automáticamente, hay que conocer lo que es bueno y hay que aprender a hacer el bien. Y en tercer lugar decíamos que la ausencia la ausencia de conciencia de culpa no significa que estemos haciendo el bien. Y en cuarto lugar, las presiones sociales no deben de impedirnos en hacer lo bueno. José, el esposo de María, hizo lo bueno a pesar de las presiones sociales. En el tiempo de José, cuando María sale embarazada, a María, hermanos, le iban a matar a pedradas, porque esa era la ley judía. Si salía embarazada fuera sin estar casada, merecía morir, y morían a pedradas, la sacaban afuera y todos lo apedreaban hasta que moría la mujer. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. María salió embarazada sin estar casada, estaba comprometida con José, pero todavía no casada. Entonces, hermanos, cuando el ángel le comunicó, cuando José estaba pensando qué hacer, qué hago en esta situación, ella está comprometida conmigo, pero pues es obvio que se metió con otro, está embarazada. Entonces, ¿qué hago? Estando en eso, le dice el ángel: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero entonces José la iba a recibir, como mujer la iba a amparar. Pero había otro problema, socialmente hablando, él iba a quedar mal. Y las presiones sociales lo iban a empujar. Él estaba luchando con las presiones sociales, si quedar bien con la gente o quedar bien con Dios. Y decidió quedar bien con Dios y recibió a María, su mujer. Y ya lo demás lo sabemos nosotros de forma clara. Pilato no hizo lo bueno por las presiones sociales. En Lucas capítulo 23 tenemos la historia cuando la mujer de Pilato le decía, no tenga nada que ver con ese injusto.
porque yo he padecido en sueños. Él es justo, ¿por qué lo van a crucificar? Pero Pilato, porque alguien con la gente, con el pueblo judío, y queda bien con Herodes y todo, no hizo caso, y él prefirió lavarse las manos y tratarse de hacer al margen, pero no podía porque él era el gobernante. En él estaba soltarlo o en él estaba dar la orden de crucifixión. Pero por las presiones sociales, Pilato decidió hacerlo malo. Usted y yo hacemos el bien a pesar de las presiones sociales. Para ilustrar esta pregunta, daré algunos ejemplos de lo que pasa en muchas iglesias en relación a asuntos tan claros y sencillos que están en la palabra santa de Dios. Ayúdenme a leer, por favor. En la fila de mi izquierda va a leer 2 de Crónicas 20, 21 y 22. Fila del medio, Efesios 5, 19. Fila de mi derecha, Colosenses 3, 16. Leamos estos tres pasajes. 2 de Crónicas 20, 21 y 22. Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16. Si ya tienen la fila de la izquierda, 2 de Crónicas 20, 21 y 22, léanlo por favor. Consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de mantos sagrados, y en la salida la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando organizaron un coro, cuando el coro empezó a cantar alabanzas a Dios, Dios empezó a actuar. Llegó eso como una ofrenda ante la presencia santa de Dios y empezó a actuar en contra de los enemigos del pueblo de Israel hasta que se destruyeron ellos mismos. Efesios 5, 19, la pide en el medio. Lea la primera parte una vez más. Hasta allí. Cantando entre vosotros con cantos, con himnos, cánticos, salmos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16, por favor. La palabra de Cristo mora en abundancia de vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando para siempre salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantándole al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Estoy diciendo, hermanos, que daré algunos ejemplos de lo que pasa en muchas iglesias en relación a asuntos tan claros y sencillos que están en la Biblia. Algunas iglesias, por ejemplo, prohíben cantar otros cánticos que no sean himnos que están en el himnario, y aún que estén solo en el himnario popular, que es el más antiguo. Hay iglesias que inclusive el himnario rojo no lo aceptan, aceptan el más antiguo, que es el popular. Otras iglesias prohíben cantar himnos que están en los himnarios, sean en el popular o en el bautista, porque dicen que son muy antiguos y se deben cantar cánticos contemporáneos. Yo pensando en esto le hacía una pregunta a Joel allí un poquito antes de entrar al templo. Cuando llegamos, que lo saludé, le digo: oye Joel, ¿tú qué sabes? El cántico, lo que cantaron el Señor Jesucristo con los apóstoles cuando tomaron a ser el Señor y salieron al monte de los Olivos. Era obvio que me iba a decir que no, pues yo ya sabía. Pero le pregunté por qué, porque yo sabía que qué bueno fuera que nos supiéramos ese cántico y pudiéramos nosotros cantarlo.
Entonces, hermanos, la Biblia da apertura de cánticos. Después vamos a dar algunas directrices de esto, pero la Biblia da apertura de cánticos. No importa que estén en los himnarios, gracias a Dios. Y si no están en los himnarios, nada más tener cuidado de lo que vamos a cantar. Que estén bien en doctrina y que quizás no sea música de cantina, qué sé yo. Pero algunos piensan que forzosamente tienen que tener los himnarios partituras de música. Válgame, pues en aquel entonces ni siquiera la conocían. En el tiempo de las iglesias primitivas, que duraron siendo perseguidas por aquí y por allá, ¿ustedes creen que tenían literatura en donde cantaban cánticos con partituras de música? Ni por aquí les pasaba. Y cantaban a Dios de corazón y Dios aceptaba. Bueno, es que alguien, aún Alejandro aquí está presente, no me dejará mentir, o Boelo, que saben música. La música, tanto la teoría de la música como el conocerla, la partitura de un cántico, las notas, se requiere de un talento, no es para todos. La persona que no tiene el talento, por más que se le diga y por más que se le enseña, siempre no va a poder ni siquiera aprender nada. Y casi estoy seguro que la mayoría de los que tenemos los himnarios, que casi utilizamos himnarios con música, los tenemos y nos cuestan hasta más trabajo cantar, porque vamos allí, porque las partituras les ponen una sílaba aquí, luego ponen un guión y ponen otra sílaba, porque van de acuerdo a las notas musicales. Y a veces nos cuesta hasta más trabajo estar cantando que tener una letra normal, con las palabras correctas normales. Claro está que hay ventajas tener una partitura musical, por lo menos no cambiamos a como está escrita la música, porque el problema de coros, por ejemplo, en algunos cánticos, que en una iglesia le cantan el cántico con una determinada música, lo cantan en otra iglesia y lo cantan ese mismo cántico con un poco de aquella música, pero ya cambiándole aquí, cambiándole allá, y a veces se vuelve también incierto el aspecto musical o la tonalidad de ese cántico. Hay ventajas tener la partitura, pero no podemos ponerla como una regla, ni podemos decir que no haga esto está mal. ¿En dónde? ¿Quién puede decirme? En ningún aspecto puede alguien decirme que está mal eso, porque yo no sé de qué manga se lo sacaron, si se lo sacan de esta manga o se lo sacan de esta, cualquiera de las dos, pero es algo sacado los ojos de la manga, no de algo, menos algo bíblico, algo correcto. Otras iglesias, entonces, acuérdense, no importa, hermano, que sean cánticos. Por ejemplo, yo estoy convencido, yo en lo particular estoy convencido, sin volverme dogmático, estoy convencido que la base de la oración en una iglesia debiera ser los himnos que tenemos en el himnario, porque están checados, porque son himnos cristocéntricos, son piezas hermosísimas de palabra de Dios escritas en los himnos para cantarle a Dios. Yo estoy convencido que debe ser la base de la oración en una iglesia, y de allí rodearnos con otra clase de música, otra clase de cánticos que no están en los himnarios, pero que son también hermosísimos y bonitos, que pudiéramos adorar al Señor. Ahora, algunas iglesias, aquí hay otro problema. Ya casi estoy terminando, hermano, porque me estoy ya casi comiendo todo el tiempo, pero vale la pena lo que les voy a mencionar. Busquen, por favor, fila de mi izquierda, un pasaje muy conocido, pero quiero que lo escuchemos leído, Salmo 151 al 6. Y luego la fila en medio, Apocalipsis 5, 7 al 9. Y fila de mi derecha, Apocalipsis 14, 1 y 2. Y yo voy a leer Apocalipsis 15, 1 al 3. Por favor, si ya tienen Salmo 151 al 6, inicien leyéndolo, por favor. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle
acorde con pandero y danza. Quiero decirles, hermanos, que yo investigando esto, la danza no es algo, no es lo que utilizan los grupos carismáticos, de que brincan y pegan brinco por allá. La danza era un instrumento, así se le nombraba, al instrumento se lo nombraba danza. Dicen que se tocaba más o menos así. Por eso le nombran danza. Es un instrumento que viene en medio de una lista de instrumentos con que debe adorarse a Dios, de acuerdo al salmista. A ver, Apocalipsis 5, 7 al 9, por favor. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todos tenían arpas, cantándole a Dios con arpas allí. A ver, Apocalipsis 14, 1 y 2. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 15, 1 al 3, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjense, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cantaban el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Usted y yo no nos sabemos ese cántico. Bueno fuera que nos lo supiéramos, pero allá lo estaban cantando. A lo mejor puede ser que si esto simboliza la adoración de todos los redimidos allá, a lo mejor allá no lo sabemos. Por último, hermanos, primero de Crónicas 15, 16, leámoslo todos. Primera de Crónicas 15, 16. Primero de Crónicas 15, 16. Leámoslo todos, hermanos, este precioso pasaje, que a la letra 15, 16, a la letra dice, leamos: entonces Manasés, estoy primero de Reyes. A ver, lean ustedes, ¿ya lo tienen? Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantadores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen mientras hacen la voz de melodía. Entonces allí se dio una orden clara de tantos instrumentos. Pudiéramos así seguir. Por ejemplo, con relación a los instrumentos musicales para cantarle a Dios, algunas iglesias prohíben tocar otro instrumento que no sea piano para cantarle a Dios, y aún lo hacen diciendo que es malo ante Dios. Esto pues no nada más es incorrecto, porque vimos que la Biblia tiene apertura a instrumentos. Cuando fue el aniversario, hermanos, que se tocó piano, que se tocó guitarra, que se tocó el violín, hermanos, yo escuché varios testimonios y dice: qué bonito se escuchó. Es obvio, hermano, que bueno, hay que saberse también saberse tocar los instrumentos, no cualquier instrumento y no se sabe tocar, pues es obvio que no se escuchará
escuchará bien. Otras iglesias quitan el piano porque no es portátil y solo tocan lo que es portátil, pero son más mesuradas. No dicen que el piano sea malo, sino que es difícil de llevar a todas partes. Por ejemplo, yo he escuchado también que el piano, su origen del piano, cuando fue creado, se empezó a utilizarlo para cantar en tabernas allá en Estados Unidos. Después ese instrumento lo empezaron a utilizar en la iglesia y se volvió pues muy común en las iglesias, inclusive hasta nuestro tiempo es un instrumento muy común para cantarse a Dios. Y quiero decirles, hermanos, que el piano es instrumento de cuerda. El piano es instrumento de cuerda, como la guitarra es instrumento de cuerda, como el arpa es instrumento de cuerda, y otros tantos instrumentos de cuerda que hay. El único problema es que la diferencia, la guitarra la tocan más o menos así, los que saben, y el piano se toca, ya como ustedes saben, pues ya ni siquiera debo decirles eso, ¿cómo? ¿Sí? Sea como sea, se ejerce presión para que no se haga lo que Dios enseña. No es malo cantar los cánticos por muy antiguos que sean o por muy recientes que sean, ni es malo tocar con variedad de instrumentos, siempre que estos se toquen bien y que se haga con algunos cuidados que se debe tener. Por ejemplo, que la música no sea ensordecedora, que sea música solo de acompañamiento, que la letra de los himnos sean sanos en doctrina y que sean cristocéntricos para que verdaderamente sea una alabanza y adoración a Dios. Que no sean tanto los cánticos y los instrumentos musicales egocéntricos, es decir, que no sea para el gusto personal, sino para que sea para Dios, para agradar a Dios. Quitemos de nuestro vocabulario, hago esto porque me gusta, porque me siento bien o porque le gusta a los demás. Esto es egocentrismo, es adorarnos a nosotros mismos y es por tanto egolatría o idolatría. Debemos tocar diferentes instrumentos y cantar variedad de cánticos solo para Dios, y sin duda Dios se agradará de nosotros como se agradó en el Antiguo Testamento y como se ha agradado en todos los tiempos. Debemos hacerlo bueno a pesar de las presiones sociales, de lo contrario nos encontraríamos haciendo el mal. No debemos vivir vuestras vidas al revés, a lo bueno nombrarlo malo y a lo malo bueno. No debemos apagar nuestra conciencia con relación al mal. Cuando hagamos lo malo, hay que pedirle perdón a Dios, apartarnos del pecado y seguir haciendo lo bueno. Hagamos el bien a pesar de las presiones sociales, porque así agradaremos a Dios. Aprendamos día a día a hacer el bien y desechemos lo que es malo ante Dios. Estas son las 4 reflexiones de lo que es bueno. ¿Qué tanto amamos lo bueno? Hacemos lo bueno a pesar a pesar de que muchos nos digan lo contrario. Hacemos lo bueno a pesar de que nos cueste trabajo hacerlo. Quiera Dios, hermanos, ayudarnos. 4 reflexiones de lo que es bueno. Quiera Dios ayudarnos y adelante, pues le voy a pedir a Madaí que también, pues solo con las ofrendas y eso, acorte el programa porque me alcancé a pasar un poquito, pero hermanos, creo que lo va a meditar. Que el Señor nos bendiga y adelante.